Entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Gracias a... Agua Las Perlitas. La perfección en cada gota. Bueno, y en el tema de el transporte de carga, del transporte de mercaderías y de la circulación en términos generales, no quitamos el dedo del renglón. ¿Quiénes nos acompañan hoy gracias a Agua Las Perlitas? Bueno, ya están con nosotros para la entrevista Alfredo Alballero, director general de Tránsito, a quien ya hemos tenido el gusto de poder conversar con él a través de este espacio. Alfredo, bienvenido, muchas gracias. Buenos días, Diana, Tony, un placer estar con ustedes nuevamente y con las personas que nos están escuchando hasta ahora. Es segunda vez con nosotros, ¿verdad? Esta es segunda vez. Segunda vez. Y por primera vez, yo no sabía que existía el puesto de director de transporte de carga. Y es Rodolfo Valdés, aquí con nosotros. Rodolfo, bienvenido. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Bueno, Rodolfo, cuéntenos de esta dirección de transporte en el organigrama, okay. ¿A dónde la ubicamos? ¿De quién depende? El Viceministerio de Transporte, digamos, tiene tres grandes direcciones, ¿verdad? Que es el transporte terrestre, tránsito, que está acá Alfredo con nosotros, y la dirección de transporte de carga, para ver los tres grandes rubros que el viceministerio atiende. Ok. ¿Y ustedes, cuál es su trayectoria, Rodolfo, su experiencia? Pues entré al viceministerio hace como 3 años, más o menos, ya tenemos como 2 años al cargo de la dirección, pues, y estamos intentando renovar, ¿verdad? Innovar en varios cambios que ya les vamos a comentar qué es lo que estamos haciendo y principalmente pues meterle un poco al tema de la seguridad vial respecto a los vehículos de carga. De carga, ¿verdad? Bueno, y es que no podemos dejar de mencionar, Tony, que han habido accidentes, sí, ¿verdad? De tránsito en donde el protagonista ha sido el transporte de carga, que ha dejado saldos fatales. Y esto no es de ahora, ¿verdad? Sí. Esto viene desde hace mucho y lo que entendemos que está sucediendo es que se está poniendo orden, así ¿verdad? Es. Que todos cumplamos la ley. En ese marco, Tony, sí, yo antes, pregunta para Alfredo, porque se aprobaron 131 nuevas multas. Y las aprobó la Asamblea Legislativa, el presidente parece que observó y esto regresó a la Asamblea. Y no sabemos, a mí me da la impresión que ustedes como gobierno están esperando a que esté listo todo lo de los semáforos, las cámaras, como para que esto entre en vigencia. ¿Qué está pasando? Porque volvió a la Asamblea, volvieron las nuevas multas. Las nuevas multas con observaciones. 131 infracciones. Ajá. Sí, no, en efecto, el proceso de formación de ley se ha ido siguiendo. Obviamente, una vez que el presidente revisó el proyecto y lo regresó con observaciones a Asamblea, nosotros seguimos a la espera de que se defina y se pase nuevamente a pleno para aprobación. Esto como parte del proceso de formación de ley. Sí, nosotros consideramos importante pues el tema de los semáforos, de las cámaras de fotomulta. Ya Rodolfo también mencionaba el tema del pesaje dinámico, que vamos a hablar un poquito más adelante, que está relacionado al tema de este día, del control al transporte de carga. Estos elementos van a ser necesarios también integrarlos con un nuevo proceso de reforma de ley, que ya es el que estamos nosotros esperando que entre en vigencia próximamente. Ahora, ¿es necesario que se aprueben estas reformas a las multas para la implementación de todo lo que ya se está haciendo, semáforos inteligentes, señalización, etcétera, etcétera? La normativa ya nos permite poner multas por medios tecnológicos, pero la reforma conlleva ya aspectos específicos del sistema que nosotros consideramos importantes para reforzar ya el nuevo diseño y el nuevo modelo de uso de tecnología para imponer infracciones de tránsito. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el montaje? Pues bueno, el montaje vamos bastante avanzado. Nosotros tenemos una expectativa muy positiva para que a finales de este año ya tengamos finalizado toda la parte de ejecución del proyecto. Ahorita tenemos ya casi que toda la obra civil finalizada. Ya ustedes pueden ver en varios puntos del área metropolitana y del país también, ya unos semáforos, unos postes también negros, que unos tienen cámara, otros ya tienen los semáforos nuevos, algunos no están activados, únicamente están puestos, no hemos activado algunos, incluso también tenemos algunos en redondeles, que yo sé que también ha sido mucho revuelo, pero no están encendidos todavía. Esto es parte del análisis técnico que se ha realizado por parte de la empresa que ganó el proyecto, en los puntos donde se considera que es necesario tener un semáforo. Okay. Sí, porque en redondeles
Sería nuevo eso, la gente... ¿Qué onda ahí? Aquí yo creo que no hay ningún redondel que tenga semáforo. De momento no, pero si ustedes se fijan, en horas pico a veces es necesario que hayan gestores en los redondeles. Y eso es porque tenemos que medir y distribuir la carga vehicular. Lastimosamente en el país no practicamos cortesía vial, entonces cuando vamos a un redondel no nos gusta que ningún vehículo ingrese o se nos adelante en el mismo o que se tome prioridad en el paso, y eso hace que comencemos a congestionar todos los puntos de redondel. Los gestores, cuando toman el control de un redondel, lo que buscan es distribuir el paso para evitar que la rotonda se llegue a complicar y se detenga, porque si colapsamos la rotonda, pues colapsa todo el tráfico en la zona. Entonces el semáforo va a venir a hacer esa función, sobre todo en las horas picos, que consideramos que es sumamente importante. En el país es algo nuevo, pero en varios países del mundo, en Honduras, para no ir tan lejos, tienen semáforos en algunos redondeles y son bastante útiles. Ahí está el semáforo en el redondel de los Pescaditos, en San Pedro Sula, por ejemplo. Sí. Ese sí lo conozco. A ver, entonces estos semáforos que se están colocando en los redondeles vendrían a hacer las funciones que actualmente hacen los gestores de tráfico. Sí, así lo deberíamos de entender. Así podríamos entenderlo. Es una regulación de tráfico en tiempo real. Obviamente va a estar adaptada a la carga, como hemos dicho, los semáforos van a adaptar a la necesidad que tengamos de dar paso a donde vea mayor cantidad de vehículos detenidos. Y así evitaríamos tener gestores que estén haciendo esa función, y nuestros gestores pues podrían estar haciendo otras tareas también. Le comentaba a Rodolfo, Diana Verónica, que hoy a eso de las 5 de la mañana con 40 minutos aproximadamente, frente al motel La Campana, entrando a San Salvador desde el puerto, habían 3 rastras, una detrás de otra, sobre el carril derecho, y después del motel había una más. Sí. ¿Cómo está funcionando esto, el tema de las restricciones, los horarios? O sea, el transporte de carga, Rodolfo, ya sabe que tiene restricciones de circulación en los grandes centros poblacionales. Así es. Hay un horario. Principalmente San Salvador, por ejemplo. En realidad no es una restricción. Si mal no recuerdo, en este momento hay 19 restricciones a nivel nacional, ¿verdad? ¿Cómo opera una restricción? Por ejemplo, un alcalde de X cabecera departamental o de X municipio nos pide, mire, fíjese que nosotros tenemos problemas por el transporte de carga aquí en el municipio, ¿verdad? Entonces nos pide que hagamos una inspección, que lo hacemos en compañía de tránsito, determinamos, ¿verdad?, a dónde se va a hacer la restricción por el informe técnico que también nos da tránsito, y luego de eso elaboramos la restricción y lo hacemos muchas veces por horas y muchas veces por tonelajes. De hecho es por horas y por tonelajes. Ahora, una restricción de carga implica 4 formas, digamos, circulación, estacionamiento, carga y descarga. Son 4 tipos de restricciones las que hay. En algunas solo son circulación, como las que usted comenta, y otras pues son totales, son circulación, estacionamiento, carga y descarga. Hay 19 en todo el país, ¿verdad? Hay algunas que son de carácter temporal. Por ejemplo, hay una que nosotros le llamamos la restricción de Surf City, que es la que está permanente para cuando hay eventos surfísticos en el país. Es notable que como está el torneo no hay... Entonces, ahorita hemos hecho una que son 5 eventos de surf. Entonces hay una restricción solamente esos días en los 5 eventos. Y la circulación y la restricción es de carácter total. Si mal no recuerdo, es de 5 de la mañana a 9 de la noche. Entonces el transporte de carga tiene que circular obligadamente en la noche. Entonces, el fin último de la restricción, yo lo decía la semana pasada en una entrevista que nos hacían, nuestra intención no es que el transportista llegue a parquearse 3 horas y esperar, como usted lo mencionó hoy en la mañana, y esperar a que sea la hora de entrada a San Salvador. Esa no es la intención. La intención es que el transportista diseñe, ¿verdad?, su trayectoria para ingresar a una hora de circulación permitida a San Salvador. Así es como deben de hacer. Lastimosamente, pues como nunca se ha implementado eso, hasta hace poco le estamos metiendo bastante a eso, pues la gente igual sale a la misma hora, y lo que nos toca a nosotros es poner una restricción o un control en la entrada de San Salvador y detener a los vehículos y ponerlos en un espacio de parqueo hasta que sea la hora para ingresar a San Salvador. Pero como les repito, la intención es que ellos diseñen sus rutas en horas permitidas de circulación. O sea, eso de que se estacionen y esperen las
8:30 de la Así mañana es. para poder ingresar para el caso a San Salvador, es una medida alterna. Exacto. De acuerdo a lo que usted está explicando, Rodolfo. O sea, es una medida que nosotros tenemos que tomar junto con tránsito porque ya están ahí. Porque no hay otra Exacto. forma. Entonces hay que detenerlos, Ajá. pararlos y parquearlos. Pero el problema también es a dónde hay un espacio para parquear. Exacto, a eso iba, Rodolfo. No hay espacios. Y entonces por ejemplo, en Los Chorros está la pista, ¿verdad? Que es enfrente de la empresa Las Doradas, después del Claudia Lars, en donde sí hay una condición, digamos, que el espacio permita, y a veces hemos llegado a tener 130 rastras en la mañana. 130 vehículos de carga, digamos, en la mañana, y los tenemos que... 130. Sí, 130. Y ahí los parqueamos esperando la hora de entrada, que se les permite entrar, pero no es, como le repito, no es esa la intención. ¿De quién depende? ¿De quién depende entonces, Rodolfo, de que estos vehículos que transportan carga cumplan los horarios? Porque, como usted lo ha mencionado, los tienen que estacionar porque ni modo, ya están ahí, pero eso no es lo que tiene que suceder. Lo que tiene que suceder es que ellos salgan de un punto A la hora que programen su... Exacto. Por supuesto, la programación. La programación de manera que a las 8:30 Así es. puedan comenzar a ingresar a los grandes centros poblacionales. Detenemos a esos 130 unidades y a las 8:30, imagínense, ya están condensados también. A esa hora ya A se esa sueltan. hora Ajá. los empezamos a soltar también de a poquito, paulatinamente, porque si no lo hacemos así, entonces usted manda 130 vehículos de un solo, de esas dimensiones, y usted va a causar y cuando los detienen así, ¿hay multa o solamente los obligan a estacionarse? Los obligamos a estacionar. Normalmente cumplen, ¿verdad? Ellos atienden la instrucción, pero tenemos que tener personal porque si no se pasan. Esa es otra gran pregunta, Rodolfo. O sea, porque ellos El Salvador, y eso ellos aplica para todos. Por supuesto. Ajá. O sea, si no hay un control de tránsito, ellos no es que se van a ir a parquear al espacio donde nosotros determinamos. Por voluntad propia. Por voluntad propia, sino que entran, ingresan. Va. Entonces, pero este transporte es de alguien, de un empresario, ¿verdad? Entonces ¿algún importador o exportador ha contratado ha contratado el transporte? ¿Quién debería de ponerse orden? pues deberían de ser ambos, ¿verdad? Tanto el transportista que le presta el servicio al empresario, decirle, mire, señor empresario, yo no puedo circular en esta hora, voy a salir a la hora que me es permitido circular. Y el empresario, pues lógicamente también tiene que decir, no te puedes ir todavía porque no puedes a la hora que tú llegues ya es hora de restricción. Entonces es una combinación de ambos, pues. Es una obligación de ambos, de tanto el transportista como el dueño de la carga. Alfredo, se están movilizando mercaderías, insumos, materias primas que son necesarias para la actividad industria, económica. la actividad económica, la producción. Pero, pues, parece como que es un sector un poco ingobernable, ¿verdad? Que termina siendo al final lo que quiere. ¿Cuál debería ser el punto de inflexión? ¿Las nuevas multas y los semáforos? ¿Ahí va a empezar todo a cambiar? ¿O las cámaras? Yo creo que tiene que ver mucho con el tema de la cultura que tenemos en el país. A veces es muy difícil generar ese punto de inflexión para que se comiencen a generar los cambios. Creo que de parte pues, de la autoridad estamos haciendo lo que podemos hacer con los recursos que tenemos. Creo que el tema de las reformas en su momento va a ser importante, el tema del control y fiscalización, como decía Rodolfo, si no estamos ahí, ellos no van a atender, pero cuando ya tengamos el sistema de cámaras, ya no va a ser necesario que tengamos personal en ningún punto. Si ellos pasan por el punto donde está la restricción, de un solo va a ir cargada la multa e incluso va a ir también el pesaje dinámico que va a permitir identificar si van o no van con sobrepeso. Entonces eso va a obligar a que ellos tomen una acción diferente porque claro, ante la imposición de una multa que van a hacerse acreedores, pues van a tener que cambiar la logística, cómo ellos están distribuyendo y movilizándose por el país. ¿Cómo es ese pesaje dinámico? Bueno, sobre la carretera, principales carreteras, nosotros tenemos algunas zonas donde va mucho transporte de carga, que son rutas fiscales o son zonas de calles amplias, principales carreteras del país. En esos puntos nosotros hemos identificado 10 zonas donde a nivel de carretera se ha abierto la vía, se ha puesto un cableado especial con pesaje
que nos permite determinar una vez que va pasando cada llanta y el número de ejes que tiene un vehículo de transporte de carga, y esto va conectado a un sistema, un software que hace el cálculo del peso que lleva ese vehículo en ese momento, y tenemos también la cámara que va a captar la placa y el vehículo para dejar constancia a qué vehículo se refiere. Esto hace un cálculo y nos permite determinar cuál es el peso. Esto va a viajar a nivel de software, vamos a ver nuestro registro público de vehículos automotores y vamos a decir, este vehículo tiene un peso permitido máximo de tanto y está circulando con tanto peso. Por tanto, puede ser que tenga un sobrepeso de tanto, y de un solo, por la calidad del sobrepeso, la cantidad, pues ya se va a hacer el cálculo de cuál es la multa por la que es acreedor esta persona. Pero el transportista va a decir, está mal calibrado el cable que hace el pesaje. Eso nos dicen siempre con el tema de las pistolas láser o de los dispositivos de Alcotest. Nosotros somos bastante rigurosos con el tema de la calibración. Sabemos que la validación de un dispositivo de este tipo tiene que ver con el nivel de certeza que tenga, y para que tenga esa certeza pues tiene que estar sumamente calibrado. Obviamente va a estar respaldado por un certificado de esa calibración para que cualquiera pues no pueda decirnos eso, o por lo menos tenga que comprobarlo. Se montó una mesa, ¿te recordás, Tony? Se montó una mesa con los transportistas a raíz de la tragedia del Boulevard Los Próceres, ¿verdad? Porque, entendería yo que ahí se hablaron todos estos temas porque de eso se trató. ¿Por qué no cambiar de actitud si no es con multas? Pues creo que, como dice Alfredo, es cuestión cultural, ¿verdad? El tema que él manejaba ahí, que mencionaba, y que es bien importante, el tema del sobrepeso. Yo les comentaba que hemos encontrado vehículos con 70,000, 72,000 libras de sobrepeso. Imagínense un vehículo que en vez de tener 41 toneladas, que es su peso máximo permitido, anda 70, pues ese vehículo pierde la capacidad de giro, pierde la capacidad de frenado, la inercia en las curvas del vehículo por el sobrepeso es diferente, y por eso es que suceden los accidentes. Entonces, de hecho, en la reforma va, y es una reforma, en ese tema creo que es la parte más fuerte de la reforma, y es que vamos a poner multas bien graves o bien fuertes económicamente para todos aquellos que incumplan el tema del sobrepeso. Como les digo, en un control ordinario de vehículos que nosotros ponemos a diario, de hecho los ponemos en el centro del país, en Oriente y en Occidente, les puedo decir un promedio que de 20 vehículos que nosotros pesamos, 18 van con sobrepeso. Entonces es una usanza aquí, ¿me entiendes? En el país es cultural, entonces por eso le decía Alfredo, en el tema del parque semafórico van contemplado 10 básculas, la colocación abajo de la carpeta asfáltica, ¿verdad? 10 básculas dinámicas que van a pesar al vehículo de forma automática y van a poner la infracción de forma automática, y van a estar ubicados en los principales corredores logísticos que esta gente utiliza para circular en el país. Tienen que pasar por ahí, es lo que usted dice. Tienen que pasar por ahí. Forzosamente tienen que pasar por ahí. Entonces, al pasar por ahí, ellos ya van a saber que si llegan sobrepeso, la multa va a ser automática. Pero ahí hay un empresario que pidió el servicio, importador o exportador, que sabe que está trayendo más peso porque ellos saben. Eso nos lo dijo don Raúl Alfaro, el presidente de los transportistas en el país. Y entonces, bueno. Y que era un tipo de extorsión, decía él, porque el empresario, si usted como transportista le dice, no, mira, yo no puedo llevar esa sobrecarga, pues ya se lo doy a otro. Pero es que tienen que ser todos los que tienen que estar de acuerdo en no hacer esa mala práctica. Esa es la verdad, pues. Sí, pues sí, sale más barato. Es que les va a salir más barato, porque si... No, pero ahorita a ellos les sale más barato transportar sus insumos con sobrepeso. Por supuesto. Se evitan, es cuestión de costos. Por eso en la reforma las multas van tan encarecidas. Pues, ¿De cuánto, Rodolfo? Recuérdenos. Mire, es dependiendo de qué, o sea, es progresivo, dependiendo de qué tanta esquela, de qué tanta sobrecarga lleven, pero... Por Estaban ejemplo, de 50, 100 y 150. Sí, por ejemplo, le voy a poner un caso, el que usted mencionaba, el siniestro de los próceres, el vehículo ese vehículo llevaba un sobrepeso, si mal no recuerdo, de 8 toneladas, que fue uno de los factores que determinó lo que sucedió. Si la reforma estuviera aprobada, esa fuera una multa de $7,000 las que se le pondría. Entonces ya no son multas de 11, 14, ni de 37, ni de $57, ¿verdad? Sino que van a ser multas bastante graves.
Para este vehículo, por ejemplo, que encontramos fuera de una aduana con 36 toneladas, sería una multa como de $13,000 más o menos. Entonces son multas pues ya significativas y que eso, una multa significativa con el tema de la báscula dinámica, ¿verdad? Y con el tema de los demás, porque poner las básculas dinámicas va a significar para nosotros dejar de poner esos espacios, destinar gente para ese equipo nuestro en esos lugares y lo vamos a poner en otros lugares, pues, porque tenemos el recurso limitado, el recurso humano limitado. Entonces eso nos va a dar mayor cobertura para poder lograr que esta gente pues ande como tiene que ser. Alfredo, no sé si contigo fue, pero fue con alguien que tiene que ver con el transporte que se habló de que se estaba aumentando el número de gestores de 200 a 400, precisamente para que la gente cumpla la ley, ¿verdad? Porque otro punto estratégico en donde se han dado accidentes de tránsito en los últimos días es en la zona del redondel de la Integración, que creo que fue la semana pasada o antepasada, hubo también otro accidente drástico, que una rastra perdió los frenos, se pasó llevando carros, personas. Este es otro ejemplo. No, sin duda. De hecho, el tema de siniestralidad de transporte de carga es algo que también ha hecho que tengamos controles un poco más fortalecidos específicamente hacia ellos. Por ejemplo, en lo que va del año, tenemos del total de siniestros viales que se han reportado en el país, el 8% está relacionado a transporte de carga. Y cuando vemos el número de fallecidos, el 6% del 100% está relacionado a transporte de carga. En el caso que menciona de integración, en efecto fue una zona que de hecho estamos haciendo trabajos ahí por un paso de desnivel que se está construyendo, que hace poco se instalaron las vigas superiores, y en esa zona pues obviamente el exceso de velocidad, el exceso de sobrepeso y también la imprudencia de los conductores, porque hay que llamarlo de esa manera, muchas veces tiene que ver con que se da un siniestro, con que se descuidan, con que se distraen, y bueno, ya manejando un vehículo de esa magnitud y esa dimensión, obviamente el saldo puede ser muy fatal. Bueno, como ha estado sucediendo. En otros países hay lotes, ¿verdad? Están obligados a descansar también. Zonas de descanso cada cierto tiempo. ¿Esto está contemplado? Sí, la ley contempla terminales de carga, ¿verdad? En otros países lo que se hace es que el vehículo de carga grande, digamos el articulado, llega a estas terminales, ¿verdad? Y ahí están, digamos, los vehículos más pequeños, que son los que llevan la mercadería al destino final. Eso es lo que y está contemplado en la ley, pero nunca han solicitado, por ejemplo. Eso podría ser una medida interesante para los transportistas, para los empresarios, que ellos mismos pidan autorización para poner una terminal de carga y ellos mismos operativizar el transporte de mejor manera. Por lo general hay una cafetería, un restaurante ahí, o varios lugares. Y quizás es importante mencionar, y lo mencionaba Rodolfo en un principio, tiene que ver mucho con la logística. Las zonas de carga y descargo, zonas de descanso que se ven en otros países, tiene mucho que ver con la dimensión del territorio que van a circular. El país no es tan grande como para necesitar tantas zonas de descanso. Es decir, si con una buena logística yo mido el tiempo, pues podemos recorrer el territorio nacional en 4 horas, 5 horas lo más. Pero tiene que ver con la disposición y tener una logística adecuada para ello. La longitudinal del norte, carretera que se construyó para eso, ahora que dijo atravesar el país, se usa, o está ya eso, fue Milenio 1. De hecho se usa, es la parte norte del país, sí se usa bastante, pero recordemos que también muchos de estos vehículos recorren rutas fiscales, y por ejemplo la Panamericana, la zona de la litoral, son puntos que por ejemplo salen desde Acajutla y se van a conectar a otras zonas de oriente del país, entonces no recorren por la longitudinal, sino que se van por la litoral. Porque es la ruta fiscal determinada por aduana. Aduana es la que determina la ruta fiscal, que es para el transporte de mercadería internacional. ¿Y la longitudinal del norte no es ruta fiscal? No es ruta fiscal. O sea que también hay que hacer esas reformas. Porque yo entendería que la longitudinal se podría utilizar para mandar a Honduras, por ejemplo. Así es. ¿Verdad? Para ir a conectar con o sea, la Unión. Lo ocupan para mercadería nacional, pero la internacional va por ruta fiscal, y esa ruta fiscal la determina la Dirección General de Aduanas. Que puede ser litoral o panamericana. Que puede ser ¿Es el litoral? Sí, es el litoral básicamente. Por ejemplo, para estos eventos de surf también ellos modifican la ruta fiscal. ¿Y por dónde la mandan?
¿Por dónde? La pasan, la mandan por San Salvador para arriba. Por la Panamericana, para obviar el litoral. Para obviar el litoral. Entonces también hay mucha queja de los transportistas, me la está cambiando, o sea, también, pues me entiendes, es algo cultural, es que todo es cultural, como dice Alfredo, pues, o sea, es un problema de raíz. Hay que cambiar la actitud. Sí. Bueno, son las 8:34 y hay que saludar a nuestros patrocinadores como Cherito Café, Sí, Tony. me voy a poner de pie. Ya. Ok, porque vamos a proceder a hacer la entrega de una bolsa de Gracias. Cherito Café a nuestros invitados del día de hoy. Cherito Café, no sé si ubican al Cherito ustedes, Sí, el perrito. El carro, El exacto. carro, el cherito. Hecho en El Salvador. Hecho en El Salvador, entonces por eso su nombre, ¿verdad? Este es un café 100% salvadoreño, está la variedad Zampacho Black Honey de la finca Las Veraneras o el Paca semilavado de la finca La Palma. Puede contactar a Cherito Café en sus redes sociales, Instagram y Twitter como @cheritocafé.sb. Y ya vino San Martín también, compañero. Viene el Día del Padre, 17 de junio, celebra un momento especial con papá, con los deliciosos productos a base de galleta Oreo en San Martín. El pastel de galletas Oreo, elaborado con un bizcocho esponjoso de chocolate, relleno de frosting de queso crema y decorado con miga de Oreo. ¿Qué tal eso? Además de deliciosos mini cakes y cupcakes, todos a base de galleta Oreo. Encuéntralos en tu San Martín favorita o pídelos al 2215-1515. Nosotros utilizamos los servicios de Línea Rosa. Línea Rosa sí es una empresa cuyas conductoras cumplen con los reglamentos de tránsito. Viaje con su conductora de confianza. Gracias Línea Rosa porque nos ha trasladado los alimentos desde una sucursal de San Martín hasta la cabina del Corre-Corre de la mañana. Usted también las puede contactar. ¿A dónde? 6200-4491 WhatsApp o a través de la aplicación Línea Rosa App. Seguridad, comodidad 24/7. Buen provecho, ya volvemos.
8 de la mañana, 42 minutos. Están ricos los desayunos de San Martín, compañero. Usted está con el típico. Yo me hice un pan con huevito. Aquí también Alfredo Alballero, director general de tránsito, está con su croissant con hongo, ¿verdad? ¿Qué tal el croissant? ¿Qué tal el Delicioso está. Bueno. Rico, ¿eh? Y Rodolfo Valdés, director de transporte de carga, que se decantó por el yogurt con Bien granola rico. y miel. Rico, rico. Gracias. Muchas cosas van a cambiar entonces. O sea, estamos en un proceso, De transformación, digamos. pero eventualmente van a cambiar y empresarios, importadores, exportadores, Conductores. conductores y dueños de unidades de transporte de carga, de agua, de, bueno, la zafra, todo esto deberán adaptarse a nuevas reglas. Pero ¿a Así partir es. de cuándo? O antes de, o sea, tal vez la pregunta es también, ya se saben las reglas. Aquí. El punto es cumplirlas. Las reglas no han cambiado. Las reglas Lo que siempre han pasa- estado ahí. Ajá, lo que pasa es que no las han cumplido. Eso es. Y no las han hecho cumplir. Entonces, eso es diferente. Pero las reglas siempre han estado ahí. La ley de transporte de carga tiene 11 años. No es una ley nueva. La restricción, por ejemplo, para ingresar a San Salvador es una restricción que está desde hace 6 años o 5 años, me parece. Entonces, no es nada nuevo. O sea, no estamos inventando nada, no estamos implementando, estamos haciendo valer lo que siempre ha estado ahí. Ok. Porque ahí está. Pues, ahí. Ajá. Hay que cumplirlo. Hay punto. que cumplirlo. Punto. Aquí hay un Muchas- montón de... ajá, de comentarios. De comentarios. Dale. Dice Tusk, felicitaciones al director de tránsito. Se han dado capacitaciones a motociclistas en la zona occidental. Estas charlas o capacitaciones las van a dar también en la zona central y oriental, ya que muchos accidentes provienen, los protagonistas son los motociclistas. ¿Cuál es la Ese siniestralidad otro de rollo. los motociclistas, director, y sobre estas capacitaciones? Con las capacitaciones, nosotros hace alrededor de 2 semanas tuvimos un proyecto que estaba encaminado a capacitar a personas, instructores, evaluadores de escuelas, de examinadoras de manejo, que lo que nosotros buscábamos es darle la competencia técnica, no solo en la parte teórica, sino que también en la parte práctica. Para esa tarea trajimos a expertos internacionales de Uruguay y de Argentina por medio de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Ellos estuvieron dando capacitaciones en Oriente, Occidente y en la zona central. Nosotros buscamos que esas capacitaciones se repliquen a nivel nacional. Ya estamos preparando ese proyecto también, porque consideramos sumamente importante el tema de la motocicleta. La moto en el país está creciendo a un ritmo muy acelerado. En relación a los demás tipos de vehículos, la moto crece un 18% anualmente. A la fecha de hoy tenemos en nuestro parque vehicular 1.6 millones de vehículos. De eso, alrededor de 520,000 son motocicletas. Pero también cuando nosotros vemos cuántas licencias para conducir motocicleta tenemos, vemos que tenemos 220,000. Es decir, hay un gap de 300,000 probablemente personas que estén conduciendo motocicleta que no tienen licencia. Yo he visto muchos controles vehiculares en los últimos días, director, y veo mucho motociclista que está pasando por el control vehicular, que han encontrado allí. Decomisos. Ajá. De hecho, parte del plan está encaminado a proteger la vida de los conductores de motocicleta, porque al no tener una licencia de conducir, pues no están capacitados, obviamente, para conducir una motocicleta. Y a nosotros nos preocupa muchísimo el tema porque cuando vemos las estadísticas de siniestralidad, del 100% de fallecidos, el 41% son motociclistas, una cifra demasiado alta. Tenemos buenos indicadores de siniestralidad que están a la baja, pero en el caso de los motociclistas sí lo tenemos al alza. Entonces nosotros estamos enfocando los controles junto con la Policía Nacional Civil y estamos enfocándolo en los motociclistas. ¿Qué pasa cuando hacemos un control de motos, por ejemplo? Pues bueno, que de 10 motos, 6 no tienen sus documentos en regla, por lo menos. Es una estadística más o menos un 60%, no tienen sus documentos, no tienen licencia de conducir o ni siquiera han registrado la motocicleta. Y por eso vemos tanto decomiso de moto porque no andan sus documentos en regla, ni siquiera tienen placas en muchos casos de la motocicleta. Pero ¿y cómo salís con la moto sin placas? Ajá, o sea, son cosas que, ¿verdad? No. ¿Y qué procede? ¿El decomiso de la moto? Procede el decomiso de la moto, si no anda sus documentos, pues también, si anda sus documentos, si no lo anda vigente, pues el decomiso de los documentos y las demás multas que tengan asociadas, como por ejemplo, si no anda el casco del motociclista o el conductor, si andan más de 3 personas en una moto, pues también otro tipo de multa, y ahí se valoran los diferentes aspectos que se pueden también infraccionar. O sea que en estos controles 6 de cada 10 tienen 6 alguna de multa, cada 10 se van con su una multa. Correcto, correcto.
Saúl Díaz, que es un gran oyente y además, bueno, él trabaja como taxista. Trabaja, Hola, buenos días. Saludos a sus invitados. Solo una consulta. Y en esa bajada de integración, yo he visto que en Guatemala hay unos carriles de emergencia para el transporte pesado. ¿No sería bueno también hacer carriles de emergencia en ese sector para evitar desgracias, verdad? En la pausa estábamos hablando de eso. Sí, comentábamos un poquito sobre el tema, que en algunos países obviamente hay carriles auxiliares que permiten desacelerar e incluso en la parte final de esos carriles hay bancos de arena donde los vehículos pueden detenerse en caso que pierdan el control del mismo por exceso de velocidad, porque tienen mal estado los frenos. Entonces eso sirve para mitigar el caso de un siniestro. Nosotros seguimos en evaluación en zonas donde se podría hacer eso. En integración pues no se ha identificado que sea una necesidad de eso específicamente, pero pues es parte de algo que estamos realizando, o vamos a realizar, mejor dicho. Sí, los que han ido a Antigua, a Guatemala, por ejemplo, en la bajada de la ciudad de Guatemala para Antigua, ahí se ven esas salidas. Han hecho análisis de por qué se producen estos accidentes en integración. Yo he escuchado que muchos dicen que porque las rastras vienen a excesiva velocidad. Es más, en uno de los últimos accidentes, me recuerdo haber escuchado unas declaraciones del viceministro de Transporte en donde decía que habían consultado a la gente involucrada en el accidente y que todos coincidían en que la rastra venía a una excesiva velocidad. Sí, yo estuve en ese día en el accidente minutos después que se había suscitado y yo logré entrevistar, digamos, a los afectados, pues a los golpeados y todos manifestaron lo mismo, pues que el vehículo venía a excesiva velocidad y no se pudo detener. Esa fue la razón. El vehículo lo pesamos para saber si al igual que el de los próceres llevaba sobrecarga, pero no llevaba sobrecarga. Fue excesiva velocidad. Excesiva velocidad. Ok, aquí dice Arnoldo, los procesos de aduanas hacen lentos los pasos, a veces se retienen 2 a 3 días los transportistas, dejándolos cansados y al segundo o tercer día que los liberan llevan prisa, van cansados y eso es detonante peligroso a un accidente. ¿Han tomado en cuenta esta situación de los procesos en aduanas? Yo creo que aduanas ha ido mejorando bastante todo el tema de los procedimientos dentro de su recinto. Creo que si sus documentos están en regla no es tanto el tiempo que se espera, pero muchas veces venimos al país y no traemos las comandas que se necesitan, la documentación necesaria, en la forma que se debe presentar y claro, un proceso aduanal pues se puede extender mucho tiempo. Claro, y entonces después hay retrasos. Correcto. Al amigo terminación 9608 dice que los semáforos inteligentes no están funcionando todavía. No. Él dice que él cree que sí, pero no. O sea, los nuevos, la nueva serie de semáforos no está todavía. Se están instalando. Se están instalando y recordemos que después de la instalación viene un tiempo de calibración, parte de lo que estamos hablando. Hay que adaptar el semáforo al flujo de vehículos antes de que podamos ponerlos realmente en funcionamiento y que podamos ver todas las virtudes que este nuevo sistema va a tener. Algo está pasando en la zona de las Tres Torres. Aquí lo sentimos y lo notamos en los reportes que nos da la audiencia. Y esa zona no presentaba problemas, al menos hasta hace unos 3 meses. O no nos habíamos dado cuenta, no lo habían reportado. Es esta calle que viene por decir, es que nosotros somos maestros del Bolerama Jardín, sí, ¿verdad? Sí, ex Bolerama Jardín. Lo y se llega al semáforo con el Boulevard de los Héroes, pero entonces ahí se hace una tripa chuca porque la gente se va a meter adelante. Muchos reportes dicen que se quedan trabados en el rojo en medio, entonces ya no permiten que el otro carril avance. Es un desorden. Sí, en esa zona estamos también en análisis porque viene también de la parte donde está la universitaria y hay bastante flujo vehicular ahí. En esa zona muy probablemente vamos a tener también cámaras de fotomulta porque sucede lo que tú mencionas, Diana, vehículos que se quedan bloqueando la intersección, que se quedan a la mitad y que obviamente esos minutitos o segundos que se mantienen ahí, pues obviamente nos hacen un tráfico tremendo, ¿verdad? Además de que falta de cortesía para los demás conductores. Entonces en esa zona, además de semáforos, porque se van a cambiar a semáforos inteligentes en esa zona, pues muy probablemente también vamos a tener cámaras de fotomultas. Ok. El CIPI está aquí. Carlos. Sí, Carlos Rodríguez. Solo que lo vamos a poner rápido. Hola, buenos días. Es encomiable realmente todo el esfuerzo que están haciendo para que tengamos mayor seguridad en las calles. Pero Diana y Tony saben que yo soy tribólogo. Si mi conocimiento les sirve para poder determinar mejores protocolos de revisión, no solamente en la calle, sino que desde el momento que salgan del predio de donde hacen la carga, estoy a la orden. Diana y Tony tienen mi número y sin ningún compromiso de nada, simplemente con la gana de poder aportar algo al país, estoy para servirles. Que tengan buenos días.
Gracias, Carlos. Bueno, ya le vamos a trasladar el número telefónico de él, Muchas ¿verdad? gracias. Pues sí, es bueno escuchar opciones, ¿verdad? Que de manera que se pueda llevar a una... que pueda servir para hacer el reglamento. El otro punto es carga y descarga de mercaderías. Y Sí. usted lo mencionó, Rodolfo. Sí. Es, como les mencionaba, las restricciones de circulación, las restricciones de la dirección de carga son 4. Circulación, descarga y estacionamiento. Entonces, es bueno que los transportistas de carga revisen dentro de la página web de nosotros, aunque creo que ya lo saben perfectamente, pero si no pueden revisarlo, todas las 18 o 19 resoluciones que hay de restricción, porque algunas no son de circulación, sino que son de estacionamiento y de descarga de mercaderías. Entonces, hay unas en el centro de Soyapango que solamente es estacionamiento, carga y descarga, y así pues, o sea, son varias, son diferentes, no son generales para todos, sino que, como les dije al principio, es el resultado de un estudio técnico que se hace junto con Tránsito para determinar qué tipo de restricción es la que se va a establecer en el lugar. O sea, ¿Cómo los horarios, ¿verdad? ¿Cómo va el centro de monitoreo? Perdón, que estoy comiendo pancito de agua. El centro de monitoreo que va a recibir todas las fotomultas. Ahorita todavía está en la parte de inicio de obra gris y toda la parte de ingeniería civil. Nosotros esperamos que vaya acorde a los tiempos que tenemos con el proyecto, que debería ser antes de final de año, tenerlo ya listo para que podamos tener en funcionamiento completamente el sistema de semáforos y podamos ver realmente todas las virtudes que este sistema nos da. Tenemos que tenerlo ya vinculado sí o sí con el centro de monitoreo, así que nosotros estamos agilizando los tiempos para que podamos tenerlo al mismo tiempo listo, para que realmente veamos todo el proyecto en conjunto y realmente la población pueda percibir ese cambio que, como lo hemos dicho en más de alguna ocasión, perceptiblemente en los países donde se ha implementado este tipo de semáforos se siente una mejora entre un 20 y un 30% en la movilidad, ¿verdad? ¿A dónde está ese centro de monitoreo? ¿Dónde se estará construyendo? Pues nosotros ahorita estamos pensando que va a ser en la zona de donde está MOP, sobre la Manuel Enrique Araujo. Okay. Ahí es muy probable que lo tengamos ya. Ok, y entonces la idea es comenzar a funcionar todo este nuevo sistema, no es para poner multas, es para hacer cumplir la ley. Exacto. A partir de diciembre, por ahí, director. Esperamos nosotros que antes de diciembre, pero la meta es que tenerlo antes de que finalice este año. Muy bien, tenemos Waze- que finalizar. Waze ya avisa. Sí. Ya sí. avisa. No sé Las, si lo han visto. las cámaras, ¿dónde están? Sí. Sí, así es. Está bueno, pues sí, uno por lo menos está sabedor, vean. Sí, no hay por qué esconderlo, pues. Pues o sea, sí. igual creo Ajá. que, no sé, ahí creo que es una cuestión más de tránsito, pero yo entiendo, según lo que platicábamos con Alfredo, que también a los transportistas se les va a decir a dónde van a estar las básculas dinámicas. También lo tienen que saber, ¿por qué no? De todos modos, por ahí tienen que pasar. Pues sí. Pero tienen que saberlo, pues. Entonces, no tenemos Bueno, que esconder nada. Les deseamos la mejor de las suertes y Gracias. que tengan éxito, porque si ustedes tienen éxito, la cosa se va a ir ordenando. Sí, Eso primero es Dios. importante, ¿verdad? Bueno, Muchas gracias. Y evitar la siniestralidad y la pérdida de vida, ¿verdad? Eso Correcto. es lo más importante. Gracias, señores. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, un gusto. Hey, si quieren volver a escuchar esa entrevista, si usted es empresario, importador, exportador, transportista, Le recordamos, motorista. o motorista, oiga esta entrevista aquí. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.